Cada año, en el cumpleaños de su hija fallecida, un padre desconsolado marcaba su número, sabiendo que nadie iba a contestar. Pero esta vez, alguien lo hizo. Lo que siguió fue una cadena de eventos que desenterró verdades escondidas sobre el amor, la memoria y una conexión que simplemente se negó a morir. Quédate con nosotros para presenciar una historia que te hará preguntarte qué es lo que realmente termina cuando una vida se pierde. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Cada 11 de abril, en el cumpleaños de su hija, Carlos Méndez repetía el mismo ritual. Entraba en la antigua habitación de Isabel, su hija. Una habitación que no había tocado en 3 años, desde su trágica muerte. Se sentaba allí, en medio del silencio que pesaba como un grito, y sacaba su teléfono. Deslizaba su dedo hasta su nombre, Isabel. Guardado así, sin cambiar. Sin borrar. Marcaba su número. No para escuchar una voz. No había habido ninguna desde el funeral. El número llevaba años desconectado, pero esa llamada nunca fue cuestión de lógica. Era dolor, era culpa, era el eco de una esperanza, incluso cuando la esperanza ya no tenía sentido. Pero esta vez, algo cambió. El teléfono no fue directo al mensaje de error. Sonó. El corazón de Carlos retumbó en su pecho. Miró la pantalla. Seguía diciendo, Isabel. Seguía siendo el mismo número. Se llevó el teléfono más cerca del oído. Hola. Dijo una voz joven, real. No era una grabación. Carlos contuvo el aliento. Isabel, susurró. Hubo una pausa. Densa. Cargada de algo que no se podía nombrar. Y luego, temblando, papá, y la línea se cortó. Carlos parpadeó. La pantalla ahora mostraba lo de siempre. Este número ya no está en servicio, pero la voz había sido real, y no venía de un recuerdo. 3 años atrás, Carlos e Isabel tuvieron su última conversación, y no terminó con un «te amo». Ella se había acercado esa mañana con su decisión tomada. Quería postergar la universidad por 1 año, pensar. Tal vez viajar. Tal vez encontrarse, antes de lanzarse a una carrera que no sentía como suya. Carlos, orgulloso, práctico, no lo entendió. ¿Quieres desperdiciar tu futuro mochileando por quién sabe dónde? Eso no es libertad. Eso es miedo, le había dicho con dureza. Sus voces se alzaron, chocando frustración con preocupación. Isabel siempre había sido brillante. Sus cuadernos llenos de dibujos, ideas, cosas que quería crear, cosas que quería cambiar. Carlos la veía como un cometa, brillante, rápida, imparable, y pensar que se desviara del camino lo aterrorizaba. Esa noche, ella se fue. Necesito espacio, le dijo, de pie en el pasillo con su sudadera de girasoles. Sus ojos brillaban, pero su mandíbula estaba firme. Voy a estar bien. Solo necesito respirar. Él no la siguió. Horas después, un camión perdió el control en la ruta 7. Testigos dijeron que el auto apenas había salido de una curva cuando fue impactado. El costado del pasajero recibió el golpe. El auto giró hasta chocar contra un árbol. Luego, fuego. Cuando llegaron los rescatistas, era tarde. Recuperaron un cuerpo femenino, quemado más allá del reconocimiento. Dentro de los restos calcinados, encontraron su bolso bajo el asiento, su celular, ennegrecido pero con batería, una credencial estudiantil derretida. El auto estaba registrado a su nombre. El forense le dijo a Carlos la verdad, en los términos más fríos. El daño era total, no tenía sentido ver el cuerpo. No había necesidad de pasar por ese dolor. Era ella, todo coincidía. Carlos asintió sin fuerzas, firmó los papeles. La enterraron con ataúd cerrado la semana siguiente. Nadie pidió una prueba de ADN. No se hizo autopsia. Nadie lo cuestionó. El dolor era demasiado. Las pruebas, sus pertenencias, el auto, eran convincentes. Pero Carlos nunca borró su contacto. Nunca tocó su habitación. Y cada 11 de abril, sin fallar, volvía a marcar su número. Hasta el día en que alguien contestó. Carlos no podía quitarse esa voz de la cabeza. No había sido una ilusión. No era su memoria jugándole una mala pasada, ni su dolor disfrazado de esperanza. Él la había escuchado. El temblor en su voz, la pausa, y ese papá, dicho como una niña que despierta de una pesadilla. Volvió a marcar el número, una y otra vez, siempre con el mismo mensaje. Este número ya no está en servicio. Inquieto, contactó a la compañía telefónica. Explicó la situación, aunque se reservó la parte en la que su hija había sido dada por muerta. El agente revisó el historial. Sí, señor. Este número fue desactivado hace casi 3 años. La SIM fue retirada del sistema. No debería ser capaz de recibir ni hacer llamadas. Carlos colgó, y se quedó mirando la pared, con la mente hecha un nudo. Algo no encajaba. Esa noche subió al ático. Buscó una caja marcada como «accidente». No la había abierto desde el funeral. Allí estaban los reportes policiales, los documentos del forense, papeles del taller de grúas. Los leyó todos, uno por uno. Esta vez,
con ojos nuevos, y lo vio. No hubo prueba de ADN, no hubo autopsia, no hubo confirmación visual. Solo una frase repetida con diferentes palabras. Un cuerpo femenino recuperado del asiento del conductor. Sin otras víctimas encontradas. Un solo cuerpo. Volvió a leer la siguiente línea. Identificada por bolso, teléfono y credencial estudiantil. Cuerpo irreconocible. Eso fue todo. Con eso, la enterraron. Las manos de Carlos temblaban. Recordaba haber preguntado, ¿están seguros? Y al forense, profesional y frío, asintiendo, sí, señor. La evidencia es concluyente, pero no lo era, no del todo. Otro detalle lo sacudió. El reporte decía que fue allá en el asiento del conductor, pero Isabel odiaba manejar de noche, evitaba las autopistas, siempre prefería ir de copiloto, dibujando o durmiendo, y si había recogido a alguien, como solía hacer cuando veía a una chica sola en la carretera, le habría cedido el volante. Ese pensamiento se le clavó como una espina. Ya no era el duelo el que lo empujaba, era otra cosa, un instinto, una certeza que había ignorado demasiado tiempo. La voz al otro lado del teléfono no había salido de la nada, y el reporte del accidente tenía grietas, grietas que ahora parecían deliberadas. Carlos ya no quería recuerdos ni teorías, quería pruebas, así que fue tras ellas, no en su memoria, sino en el papel. Solicitó los registros completos de llamadas de emergencia del 11 de abril, en un radio de 10 millas desde el marcador 19 de la ruta 7. No solo el informe del accidente, quería todo, colisiones con animales, vehículos varados, atenciones descartadas, cualquier cosa que se hubiera pasado por alto, porque alguien pensó que no tenía relación. Días después llegó el sobre, manos temblorosas, lo abrió, una pila de reportes, mucho ruido, pero en medio, un documento, sujeto con un clip, bajo un número de incidente que no parecía tener relación. 2 párrafos que le erizaron la piel. 11:24 de la noche. Se encuentra mujer no identificada saliendo a rastras de una pendiente, a 300 yardas al este de la ruta 7. Quemaduras parciales en brazos y rostro. Sin identificación. Desorientada. Posible trauma en la cabeza. Sin vehículo cercano. Fue trasladada en helicóptero a la UCI del Hospital San Rafael. Registrada como Jane Doe, Carlos leyó esa línea 3 veces, sin pestañear. La hora coincidía, el lugar coincidía. Las heridas, quemaduras y confusión coincidían con una explosión cercana, no con un choque directo. No había mención de marcas por cinturón, ni cortes por vidrio. Y lo más grave, no se registró otro accidente esa noche en esa zona. La chica apareció de la oscuridad, arrastrándose, sin nombre, sin historia, y sin nadie que la buscara. Porque la única persona que debía coincidir con esa descripción ya había sido declarada muerta. Nadie pensó en buscar otra víctima, porque nunca se cuestionó la historia que todos aceptaron, una historia construida sobre suposiciones. Carlos dejó el reporte sobre la mesa, con la garganta cerrada. No era una confirmación, todavía no, pero era más que una corazonada. Era el primer hilo suelto, de algo que estaba a punto de desatarse por completo. La mujer fue registrada en los archivos clínicos como Clara Méndez, un nombre genérico asignado cuando llegó sin identificación, inconsciente y con quemaduras graves. Carlos llamó a cada número en la cadena de custodia del hospital, hasta que una voz pausada respondió. Era la doctora Ana Vega. No le ofreció falsas esperanzas, pero tampoco colgó. Solo dijo, creo que debería venir. La clínica estaba en un pueblo rural de Dakota, rodeada de árboles y silencio. Mientras Carlos caminaba por sus pasillos blancos junto a la doctora Vega, el peso en su pecho parecía aumentar con cada paso. Ella le explicó los detalles clínicos, las lagunas mentales de Clara, su disociación, los intentos fallidos por identificarla. Pero Carlos apenas escuchaba. Estaba buscando algo más profundo, algo que ningún escáner podía mostrar. A menudo repite ciertas palabras, dijo la doctora cuando llegaron a unas puertas de cristal que daban al jardín. No son recuerdos completos, solo fragmentos, palabras. Sensaciones, aceite fresco, campanas de viento, cuero quemado. Pero hay 3 cosas que menciona más que nada. La doctora se detuvo. Papá, a veces con miedo, a veces con añoranza. La otra es, girasoles. Los dibuja todo el tiempo. Y la última, la otra chica, siempre en susurros, siempre con un temblor. Carlos no pudo hablar. A través del vidrio, la vio, sentada en el jardín, frente a un pequeño parterre de flores silvestres, sola, silenciosa, con un cuaderno de dibujo sobre las rodillas. Llevaba una sudadera gris con mangas amarillas, demasiado grande para su cuerpo. Las mangas subidas justo lo suficiente para revelar cicatrices pálidas, sutiles, como pinceladas marcadas por el fuego. Carlos salió al jardín sin hacer ruido. Ella no lo miró, seguía dibujando. Se acercó un poco más. El papel estaba cubierto de girasoles. No un ramo, un horizonte entero de ellos, altos, dorados, inclinados hacia el sol naciente.
Carlos sintió que las piernas le fallaban. Isabel amaba los girasoles. Solía colocarse uno detrás de la oreja cuando trabajaban juntos en el garaje. Había pintado una pared entera en el cobertizo con tonos dorados y verdes. Se quedó quieto, sin atreverse a respirar. Y entonces, con la voz temblorosa, dijo, Isabel. Ella se congeló. El lápiz se detuvo a medio trazo. Su espalda se tensó. Por un segundo, no giró, pero luego, lentamente, miró por encima del hombro. Sus ojos se encontraron. Primero, confusión. Después, algo más. Un destello, una chispa, como luz bajo el hielo. Sus labios se separaron. Un suspiro escapó. Papá. Carlos se acercó, el corazón rugiéndole en el pecho. Ella no se alejó. Lo miró con los ojos muy abiertos, como si reconociera algo no con la mente, sino con el alma. Y entonces, en un susurro apenas audible, dijo, la otra chica. Ella pidió cambiar de asiento. Carlos se detuvo. Se desplomó por dentro. Apenas podía sostenerse en pie. La doctora Vega, de pie tras de él, no dijo nada. Observaba con atención. Isabel, Clara, bajó la mirada a su cuaderno. Dibujó otro pétalo, con delicadeza, y murmuró, girasoles, papá. La chica, ella tenía miedo. Carlos se arrodilló a su lado, sin tocarla, solo escuchándola. Y en ese momento, supo, esto no era un sueño, no era esperanza, era real. Su hija no había muerto, había sobrevivido, había sido olvidada, mal nombrada, perdida. Pero ahora, comenzaba a recordar. La doctora Vega no ofreció explicaciones ni consuelos, solo le entregó una carpeta. Dentro, los archivos clínicos de la joven a la que habían llamado Clara Méndez durante 3 años. Páginas revisadas, archivadas, pero nunca conectadas a un caso no resuelto. Porque, oficialmente, ese caso nunca existió. Las notas eran claras, sin identificación, sin pertenencias personales. Quemaduras en un solo lado del cuerpo, consistentes con una explosión súbita. Cortes en brazos y manos, probablemente al arrastrarse por ramas o matorrales. Sin marcas de cinturón de seguridad, sin lesiones internas por impacto de alta velocidad. No había estado dentro del coche. Carlos no dijo nada. Leyó todo lentamente, hasta que la verdad tomó forma, no como recuerdo, sino como lógica. Isabel había salido del auto. Eso estaba claro. Debió haberse detenido para ayudar a la chica, la misma autostopista asustada que ahora entendía que sí había existido. Ella le pidió cambiar de lugar. Isabel accedió. Intentó calmarla. Y en esos segundos, apareció el camión. La chica que conducía no tuvo oportunidad. Su cuerpo fue destruido. Su rostro, irreconocible. Pero el bolso de Isabel y su teléfono estaban en el suelo, a pocos centímetros. Nadie lo cuestionó. Ni el forense, ni la policía, ni siquiera Carlos. Estaba demasiado destrozado para pedir pruebas. La registramos como Jane Doe, dijo la doctora Vega en voz baja. Y así se quedó. Nadie intentó relacionarla con el accidente, porque el caso ya se había cerrado. Carlos apretó la carpeta entre las manos. Sus dedos temblaban. La certeza ya no era esperanza, era verdad. Había enterrado a la chica equivocada. Y su hija, en su manera fragmentada, había estado intentando volver a casa desde entonces. Pero una pregunta seguía sin respuesta. ¿Cómo había pasado la llamada? El número había estado muerto por años. El operador confirmó que fue desactivado poco después de su presunta muerte. No había SIM activa desde entonces, y sin embargo, una semana atrás, en su cumpleaños, alguien contestó, Isabel. Ella había dicho su nombre. Carlos le comentó esto a la doctora en su siguiente visita. Ella dudó un segundo, luego lo llevó por un pasillo lateral del centro de rehabilitación. Entraron a una pequeña sala de terapia. Allí, los pacientes usaban tecnología antigua para estimular la memoria, radios, cassettes, cámaras desechables. Al fondo, una enfermera joven, Rebeca, organizaba teléfonos viejos en un gabinete. Cuando la doctora le explicó, Rebeca abrió un cajón y sacó una bolsa sellada. Dentro, un celular plegable, derretido en los bordes, la pantalla rajada, pero la ranura para la SIM, intacta. Lo encontré en un paquete sin reclamar hace unas semanas, dijo Rebeca suavemente. Estaba mezclado con otros objetos personales de pacientes antiguos. La etiqueta decía, efectos personales, origen desconocido. Pensé que podía tener piezas útiles, así que inserté la SIM en uno de nuestros dispositivos de rehabilitación. Se encendió por un segundo, solo el tiempo justo para probar el audio. Carlos lo miró, sin poder hablar. Esa SIM, continuó Rebeca, debió haberse reconectado brevemente durante la sincronización. A veces pasa en el mantenimiento de la red, unas milésimas de segundo, y el sistema la reconoce. Carlos había llamado justo en esa ventana. La línea se conectó por menos de un minuto, agregó la doctora Vega. Ella tenía el dispositivo en el regazo. Esa mañana estuvo inquieta, dibujando, sin querer desayunar. Cuando fui a verla después del almuerzo, me preguntó si alguien había dicho su nombre. Carlos le dio la vuelta a la bolsa. La SIM, derretida en los bordes,
había sobrevivido al fuego. Y en ese minúsculo instante de reactivación, hizo lo que no había hecho en 3 años. Conectó. Isabel contestó. Ella no recordaba todo, pero cuando Carlos la llevó a casa, se detuvo en la puerta de su habitación. Su sudadera aún colgaba en la silla. El tapiz de girasoles, intacto. Entró lentamente, y sin decir nada, se lanzó a los brazos de su padre. No hubo palabras, solo respiración, y un silencio que, por fin, se sentía lleno. No salieron noticias, no hubo cámaras, solo un padre que nunca dejó de llamar, y una hija que, de alguna manera, respondió. Pero lo que ocurrió, sigue latiendo como una pregunta que viaja a través del tiempo. El celular del accidente, derretido, olvidado, fue a parar al mismo centro de trauma donde estaba Isabel, quemada, sin nombre, esperando, años en silencio, bajo el mismo techo, sin saber que se pertenecían. Y en su cumpleaños, una enfermera insertó la SIM, solo para probar. Y justo en ese instante, Carlos llamó, y Isabel contestó. ¿Qué probabilidades había de que una niña desaparecida y un celular destruido sobrevivieran? Llegaran al mismo lugar, esperaran años, y luego se conectaran. Durante 60 segundos. ¿Fue casualidad? ¿O fue algo que solo Dios pudo orquestar? ¿Tú qué crees? Déjalo en los comentarios. Porque a veces lo que llamamos coincidencia, Dios simplemente lo llama, a tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Historias de No Creer, donde seguimos compartiendo relatos que nos hacen reflexionar, y sobre todo, creer que todo es posible. No te pierdas el próximo capítulo.